Habilidades básicas del pensamiento. ¿Qué son las habilidades básicas del pensamiento? Las habilidades básicas del pensamiento son las capacidades mentales que permiten al individuo construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en diversas situaciones. Su importancia radica en que las habilidades del pensamiento son los procesos mentales que permiten a las personas procesar información. Esto es con el fin de adquirir conocimientos y también resolver problemas. Estas capacidades se desarrollan con la práctica consciente y se relacionan con el acto de pensar y están presentes en todas las personas. Las 5 habilidades básicas del pensamiento son las siguientes: la observación, la comparación, la relación, la clasificación y también la descripción. Tenemos la primera habilidad, que es la observación. Esta observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus características. Cuando se es capaz de fijar la atención, entonces se pueden observar las características del objeto de observación, y este puede ser de distinta índole. La observación tiene dos momentos: el momento concreto y el momento abstracto. El momento concreto tiene que ver con el uso de los sentidos para captar las características de la persona, el objeto, el evento o la situación. Y el momento abstracto tiene que ver con la reconstrucción de los datos en nuestra mente. La observación puede ser directa y también puede ser indirecta. La observación directa es aquella en la que el investigador observa directamente los casos o también los individuos en los cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos, y sus resultados se consideran los datos estadísticos originales. Y la observación indirecta es cuando el objetivo indica la identificación de características de una persona, el objeto, el evento o la situación a través de otras personas o medios de comunicación. Estos son llamados como fuente secundaria. Pero, ¿qué se hace para observar? Primero tenemos que identificar el objeto de observación. 2. Definir el propósito de la observación. 3. Fijar la atención en las características relacionadas con el propósito. Y 4. Darse cuenta del proceso de observación. Luego tenemos la habilidad básica, que es la comparación. La comparación, el proceso de comparar, consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. El establecer el de diferencias, el particularizar y como consecuencia de ambos, comparar. ¿Qué se hace para establecer diferencias y también semejanzas? Primero debemos definir el propósito de la comparación. 2. Establecer las variables. 3. Debemos de fijar la atención en las características relacionadas con las variables, en este caso observación. Y 4. Identificar las diferencias. Y 5. Darse cuenta del proceso de comparación. Luego tenemos la habilidad básica de la relación. El proceso de relación se da una vez que se obtienen datos. Esto es producto de la observación y de la comparación. La mente humana realiza abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos, entre los informes, las experiencias previas y las teorías. Establecer relaciones es conectar los resultados de la exploración y vincular información, y por lo tanto realizar una habilidad del pensamiento un poco más compleja que las anteriores. Estas relaciones surgen del proceso de comparación y pueden expresar equivalencias, similitudes o diferencias, y se pueden utilizar expresiones como el mayor que, el igual que y también el menor que. ¿Pero qué se hace para establecer relaciones?
Como primer punto tenemos definir el propósito de la relación. 2. Establecer las variables. 3. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables, en este caso observación. 4. Identificar las diferencias y semejanzas, comparación. 5. Identificar nexos entre lo comparado. 6. Establecer las relaciones. Y 7. Darse cuenta del proceso de relacionar. Luego tenemos la habilidad básica de la clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Es una operación epistemológica fundamental y la clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto, identificar o definir conceptos y plantear las hipótesis. Las características esenciales son aquellas características compartidas por un conjunto de personas, objetos, eventos o situaciones y se utilizan para agruparlos con base en sus semejanzas y también sus diferencias, y constituye una operación de pensamiento fundamental. Las propiedades de la clasificación son las siguientes. 1. Cada elemento del conjunto que se clasifica debe pertenecer a una u otra clase. Es decir, si tenemos un objeto, si tenemos un alimento o una persona o animal, estos objetos, esta persona o animal deben pertenecer a una clase en especial. 2. Las clases no se superponen, son mutuamente excluyentes. Es decir, si yo tengo una clase donde sea solo de poner frutas, yo no voy a poner en el lado donde se clasifiquen las frutas, yo no voy a poner un objeto. En este caso, en ese lado donde se vayan a ubicar solo las frutas, yo no puedo poner una pelota, no puedo poner un juguete, porque son mutuamente excluyentes. Y 3. Cada elemento del conjunto debe ubicarse en alguna de las clases. Como ya lo mencioné anteriormente, si se tiene algún alimento, alguna persona o objeto, cada de estos objetos, de esta persona, de este animal, tiene que ubicarse a la clase que corresponde. ¿Qué se hace para clasificar? Primero tenemos que definir el propósito de la clasificación. 2. Establecer las variables. 3. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables, que es la observación. 4. Identificar las características esenciales, como es la comparación y la relación. Y 5. Identificar la clase a la que pertenece. 6. Formular la clasificación. Y 7. Darse cuenta del proceso de clasificar. Luego tenemos la habilidad básica, que es la descripción. ¿Qué es la descripción? Este es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato. Dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza. En un primer nivel de conocimientos, describir consiste en darse cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación en el nivel reflexivo del pensamiento analítico, y también se describen las relaciones, las causas y sus efectos, los cambios que se presentan en esos objetos y las situaciones y fenómenos. ¿Qué se hace para describir? Primero debemos definir el propósito de la descripción. Luego, elaborar las preguntas guías relacionadas con aquel propósito. 3. Fijar la atención en las características relacionadas con las preguntas o observación. Y 4. Describir ordenadamente el producto de la observación, comparación, relación, clasificación. Y 5. Listar las características. Y 6. Darse cuenta del proceso de describir. Es decir, aquí yo he puesto un ejemplo, que son los plátanos.
O sea, se los va describiendo de una manera ordenada. Por ejemplo, en los plátanos son amarillos, los plátanos son dulces o los plátanos son verdes. Muchas gracias por su atención. Las